Universidad Nacional Autónoma de México. Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo. Historia de México 2. A cargo del profesor Salvador Hernández Pelcastre. Un trabajo de Saúl Alcántara, Arián Ramírez, Enrique Murillo, Alicia Cortés y Sofía Olivares del grupo 450A. Presentan. Visita explicada al Museo Nacional de las Intervenciones. Comencemos. México nació a la vida independiente como una nación con una gran extensión territorial, pero económicamente débil por los 10 años de guerra de independencia contra el yugo de la corona española. La construcción de la nación enfrentaba graves problemas, así como la necesidad de una organización política estable, sus instituciones y leyes. Conservadores y liberales se enfrentaron durante más de 50 años por la república o la monarquía y el Estado laico. Las potencias extranjeras en Europa y la naciente Unión Norteamericana buscaban expandir sus territorios, ampliar su influencia política y acceder a importantes recursos naturales. México ocupaba una posición geopolítica de enorme importancia dentro del continente americano. El país se veía acosado por las potencias extranjeras, que aprovechando los problemas políticos, la falta de recursos económicos, las divisiones y ambiciones políticas, la dispersión de la población y la debilidad militar, invadieron al país intentando someter a la población, ocupando territorios y definiendo el sistema del gobierno. Entre las intervenciones armadas en contra de México, se destacan dos: la guerra con la que intervino los Estados Unidos de América en 1846 a 1848, y que concluyó con la pérdida de más de la mitad del territorio nacional. Y por otra parte está la francesa de 1862 a 1867, que pretendió imponer a Maximiliano de Habsburgo como emperador y terminó con la derrota del imperio y la restauración de la República Federal Laica encabezada por el entonces presidente Benito Juárez. El Museo Nacional de las Intervenciones muestra en su exposición permanente la historia de las intervenciones armadas y la defensa que los mexicanos hicieron de su soberanía e independencia a lo largo del siglo XIX y principios del XX. Al principio, cuando llegamos, vimos los cañones de afuera del museo, los cuales se emplearon el 20 de agosto de 1847, en la batalla que se libró en el convento, entre el ejército mexicano junto con el heroico batallón de San Patricio, contra el invasor ejército estadounidense. Entramos al museo y lo primero que vimos fue el refectorio del convento donde comían los frailes o interpretaban piezas musicales. Después pasamos por el patio de la fuente y de ahí entramos al primer cuarto, donde destacan las figuras de arcilla de los monjes y un Cristo decapitado. Subimos las escaleras y entramos en la primera sala, la cual abarca la independencia de la Nueva España de la corona española, donde se aprecian los periódicos insurgentes y realistas y la imprenta rodante donde los hacían, una réplica del estandarte de Hidalgo, los retratos de los personajes de esta etapa, objetos de la vida cotidiana novohispana, una constitución de 1824 y una réplica del mural de Juan O'Gorman sobre la independencia. Después, en la misma sala, nos presentaron la primera intervención en nuestro país, la Intervención Española de 1829. Esta primera intervención tuvo el fin de restaurar la autoridad de la monarquía de Fernando VII. Esta fue una expedición española encabezada en 1829 por Isidro Barradas que, procedente de Cuba, llegó a Tampico. El plan de los españoles era recuperar lo que fue Nueva España. A partir de ahí, lanzarse a la reconquista de sus antiguos dominios. Sin embargo, fueron derrotados por las fuerzas de Antonio López de Santa Anna el 11 de septiembre de 1829. Posteriormente fuimos a la siguiente sala donde se nos exponía sobre la guerra de los pasteles y la independencia de Texas. Por una parte, en la sección de la independencia de Texas se nos muestra principalmente una bandera de Texas, armas, banderines de batallones mexicanos y un mapa de México sin Texas, y con la frontera marcada por el Tratado Adams-Onís. La independencia de Texas tuvo lugar entre el 2 de octubre de 1835 y el 21 de abril de 1836. Los beligerantes fueron México y la provincia de Texas. Después de algunas victorias mexicanas, la guerra terminó inesperadamente con la batalla de San Jacinto.
En ese lugar, el general Samuel Houston salió airoso contra las tropas mexicanas, al mando del presidente de la República, Antonio López de Santa Anna, saldándose con el general capturado tras la batalla. Estando preso firmó el Tratado de Velasco, el 14 de mayo de 1836, que constaba de una parte secreta y otra pública. Santa Anna, a cambio de su liberación y de la promesa de que las tropas mexicanas en retirada no serían atacadas, reconocía de facto la independencia de Texas y se comprometía a no proseguir la lucha contra el nuevo estado. Por otra parte, en lo de la Guerra de los Pasteles, se muestran armas, una bandera francesa, una litografía de los barcos franceses en el puerto de Veracruz, la toma del fuerte de San Juan de Ulúa y la bandera mexicana del Tercer Regimiento Ligero de Infantería Permanente. La primera intervención francesa en México, también conocida como la Guerra de los Pasteles, fue el primer conflicto bélico entre México y Francia. Tuvo lugar del 16 de abril de 1838 al 9 de marzo de 1839 por los daños a una pastelería de un francés en Tacubaya y el fusilamiento de un pirata francés en Tampico, por lo que Francia atacó y bloqueó el puerto de San Juan de Ulúa apoyando las reclamaciones de sus ciudadanos. El resultado fue una victoria francesa a través de un tratado de paz donde el gobierno mexicano acepta el pago de daños por 600,000 pesos por indemnizaciones. Después nos adentramos en la segunda sala, donde se muestra la primera intervención estadounidense, en la que se ve notablemente una bandera norteamericana, un retrato del presidente James Polk, un mapa de las batallas, una maqueta interactiva de la batalla de Churubusco, litografías de la guerra, hebillas, armas y las banderas de los batallones de la infantería mexicana. Esta primera intervención fue un conflicto bélico que enfrentó Estados Unidos y México entre los años de 1846 y 1848. Se inició a consecuencia de la anexión de la República de Texas a Estados Unidos. Otros detonantes fueron la poca población y colonización de los estados del norte de México y su poco control en la frontera norte, la entrada del ejército estadounidense en la zona comprendida entre los ríos Nueces y Bravo y la demanda de indemnización al gobierno mexicano por los daños causados en Texas durante su guerra de independencia. Los estadounidenses invadieron poco a poco los territorios del norte, pero finalmente desembarcaron en Veracruz y conquistaron la capital mexicana, tras lo cual los mexicanos se vieron obligados a firmar el Tratado de Guadalupe Hidalgo, con la que los Estados Unidos se anexionaron más de la mitad del territorio mexicano. En la siguiente sala, se ve una panorámica histórica entre la relación de la segunda intervención francesa, la Guerra de Reforma y el Segundo Imperio Mexicano, donde se pueden apreciar litografías de la guerra, una obra anónima de la batalla del 5 de mayo de 1862, los retratos de Benito Juárez, Maximiliano, Manuel Doblado, el general Ignacio Zaragoza y Porfirio Díaz, una copia de los Tratados de la Soledad, banderas de batallones activos como el de San Luis o el de Veracruz, la máscara mortuoria de Maximiliano y la carroza con la que Benito Juárez se transportaba y entró triunfal a la Ciudad de México, manifestando la restauración de la República. La segunda intervención francesa en México fue un conflicto armado entre México y Francia entre los años 1862 y 1867. Tuvo lugar después de que el gobierno mexicano, encabezado por Benito Juárez, anunciara la suspensión de los pagos de la deuda externa en 1861. A su vez, entre 1864 y 1867 nació el Segundo Imperio Mexicano encabezado por Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota Amalia. En 1867, el ejército liberal mexicano liderado por Benito Juárez salió victorioso de la guerra por la retirada de los franceses ante la inminencia de una guerra entre Francia y Prusia y por el fusilamiento de Maximiliano en el Cerro de las Campanas el 19 de junio de 1867 en Querétaro. La invasión francesa a México fue un intento de Napoleón III de revivir el imperio francés, así como de prevenir el crecimiento de los Estados Unidos a través de alguna anexión de territorio mexicano. Fue devastadora para México, ya que solo ayudó a incrementar el período de inestabilidad y agitación durante parte del siglo XIX. Además, incrementó la deuda externa y creó una disrupción en la producción agrícola e industrial. En la siguiente sala se nos presenta al principio los exvotos del convento, los cuales nos ayudan a entender la forma de vida y las necesidades de los novohispanos. Después está la sala de la etapa del porfirismo, durante la dictadura de Porfirio Díaz entre 1876 y 1911, donde hay fotografías de la época, los retratos de los hermanos Flores Magón,
Francisco I. Madero, Pancho Villa, Emiliano Zapata, Álvaro Obregón, entre otros. Después se nos presenta la segunda y tercera intervención estadounidense, con una maqueta interactiva de las flotas americanas en Veracruz, fotografías y armas usadas. La segunda intervención estadounidense, mejor conocida como la ocupación estadounidense de Veracruz de 1914, tuvo el propósito de evitar la llegada de un gran cargamento de armas a manos del ejército federal mexicano, y así apoyar a las fuerzas constitucionalistas de Venustiano Carranza, en su lucha revolucionaria debido a que desconocían el gobierno golpista de Victoriano Huerta. Ocurrió pocos días después del llamado incidente de Tampico del 9 de abril de 1914 por un arresto de marines americanos desarmados por soldados federales mexicanos. La ocupación se inició con la toma del puerto de Veracruz el 21 de abril de 1914 y culminó con la salida de las tropas extranjeras el 23 de noviembre del mismo año. Por otra parte, la tercera intervención estadounidense, mejor conocida como la Expedición Punitiva contra Francisco Villa, fue una campaña militar que el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo en México para capturar al jefe revolucionario Francisco Pancho Villa, quien había atacado el poblado estadounidense de Columbus, Nuevo México, el 9 de marzo de 1916. El gobierno de Estados Unidos autorizó una expedición militar con el fin de atrapar a Villa el 14 de marzo de 1916. La expedición de 10.000 soldados estuvo al mando del general John J. Pershing, y no tuvo éxito en capturar ni castigar a Villa. Aunque las tropas se dirigían solo contra Francisco Villa, hubo algunos combates entre fuerzas constitucionalistas y estadounidenses, las cuales casi desatan el estallido formal de una guerra. La expedición terminó el 7 de febrero de 1917. Relación entre la independencia de Texas y la primera intervención estadounidense en México. Como se mencionó anteriormente, una de las causas de la primera intervención estadounidense en suelo mexicano, además de la poca población en los estados del norte y los intereses expansionistas de Estados Unidos, destaca la independencia de Texas. Antes de dicha independencia, se inició un proceso de ocupación pacífica en la que miles de emigrantes estadounidenses, agricultores y aventureros se fueron estableciendo con o sin permiso de las autoridades mexicanas, en esa región, aprovechando la poca población mexicana. Después de que Santa Anna firmara los tratados de Velasco, donde reconocía la independencia de Texas de facto, el Congreso mexicano nunca aceptó el tratado, argumentando que al estar firmado por un presidente preso, no tenía ninguna validez legal. México nunca reconoció la independencia de Texas, por lo que el tema de definir alguna frontera quedó sin arreglo. Los mexicanos reconocían el límite de Texas en el río Sabina, y los tejanos la reconocían más al sur, en el río Grande o río Bravo. En los años siguientes, se produjeron algunas incursiones militares de tropas mexicanas que llegaron a ocupar San Antonio, pero que acabaron replegándose en cada ocasión al sur del río Bravo. En 1845, Texas ingresó como parte de los Estados Unidos, con categoría de Estado, pese a que el presidente mexicano Santa Anna advertía que esto sería el equivalente a una declaración de guerra contra la República Mexicana. En ese evento, desencadenó los sucesos que habrían de conducir a la guerra. Ese mismo año, crecieron las tensiones entre los dos países sobre esos territorios, cuando el gobierno de Estados Unidos ofreció pagar la deuda mexicana a los colonos estadounidenses y México permitía que Estados Unidos le comprara los territorios de Alta California y Nuevo México, siendo rechazada la propuesta por el gobierno mexicano, rompiéndose las relaciones diplomáticas entre ambos países vecinos, y se retiró de Washington el representante del gobierno mexicano, Juan Nepomuceno Almonte. La anexión de Texas desencadenó rápidamente en una guerra con México, que se desarrolló entre 1846 y 1848. El 24 de abril de 1846, una misión de exploración estadounidense fue emboscada por lanceros mexicanos, al mando del general Anastasio Torrejón, al norte del río Bravo, en una zona que ambos países reclamaban. El Congreso estadounidense declaró la guerra el 13 de mayo de 1846, mientras que México la declaró 10 días después, el 23 de mayo de 1846. Las fuerzas mexicanas se vieron abrumadas ante la superioridad militar e industrial de los estadounidenses, que se encontraban al principio de una revolución industrial producto del naciente capitalismo. Los estadounidenses ocuparon puntos estratégicos e invadieron territorios mexicanos. La intervención estadounidense en México culminó el 2 de febrero de 1848 con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo.
El tratado estableció que México cedería más de la mitad de su territorio, que comprende la totalidad de los actuales estados de California, Nevada, Utah, Nuevo México y Texas, y partes de Arizona, Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. México también renunciaría a todo reclamo sobre Texas, y la frontera internacional se establecería en el río Bravo. Estados Unidos pagaría con una indemnización de $15 millones al gobierno mexicano. Como reflexión final, hay que tener en cuenta que la pérdida de los territorios norteños del México independiente se debe a la poca población del norte y a la independencia y anexión de Texas a la Unión Americana, pero la causa principal es el nacimiento y expansión y crecimiento industrial y económico de los Estados Unidos de América, mientras que México era un país agrícola y pobre debido a los daños de las guerras pasadas y la deuda externa. Más allá de la pérdida territorial que tuvo nuestro país, representa la falta de identidad como nación, ya que, por ejemplo, solo 7 de los 19 estados de la Federación Mexicana contribuyeron en hombres, armas y dinero para la defensa nacional. Gracias a esta guerra, nace en la población mexicana una identidad nacional y sentimiento de amor hacia el país, representándose, por ejemplo, en la creación de nuestro himno nacional o en nuestra heroica defensa ante la segunda intervención francesa. Solo esperemos que ese sentimiento de amor hacia la patria y ese orgullo de ser mexicanos perdure para siempre. Bueno, hasta aquí ha terminado nuestro recorrido a través del Museo de las Intervenciones Extranjeras, localizado a unas cuantas cuadras del Metro General Anaya. Realmente este trabajo no se pudo haber hecho sin la colaboración de mis compañeros de equipo de historia, a cargo del profesor Salvador, del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo. Muchas gracias por el video y adiós.